¿Serán trapitos los que van dentro? Yo digo que son pinches furros. Vámonos a la verga este género helicóptero. Ok, al igual que como pasa con la amplísima mayoría de Decepticons en las películas, pues bueno, Blackout no tiene absolutamente ninguna historia. Pero bueno, tampoco es que le haga mucha falta, porque la verdad es que el personaje, a ver, por tener no tiene ni personalidad, pero lo que sí tiene mucha personalidad es justamente su diseño, porque este se volvió, junto con Barricade, probablemente uno de los diseños más emblemáticos de la película. Y en parte creo que eso se debe a que Blackout fue justamente el primer Transformer que vimos en el universo cinemático de Michael Bay y, joder, menuda escena introductoria a la que nos dieron. Aunque bueno, también es verdad que existe cierto debate respecto a si deberíamos llamarle Blackout o Grindor. Para mí es básicamente el mismo perro pero con otro collar. Básicamente es exactamente lo mismo. Grindor es básicamente un Blackout pero un poquito más grande. A ver, que el canal Trans Theories inventó ahí una excusa de cómo Blackout y Grindor serían dos personajes diferentes, pero vamos a ser sinceros. Lo que sucedió al final fue que sencillamente Michael Bay recicló el modelo de la película pasada, el modelo de un personaje de la película pasada, para hacer un nuevo personaje. Cosa que de hecho Michael Bay hace continuamente, es decir, si recuerdan, se darán cuenta que por ejemplo el Decepticon que secuestra a los padres de Sam también tenía la cara de Blackout, por mucho que su cuerpo era muy diferente. O el hecho de que justamente en Revenge of the Fallen aparecen un montón de personajes que se supone ya habíamos visto muertos, como es el caso por ejemplo de Von Crusher o en Dark of the Moon, que volvemos a ver a Sideways y a Brawl. Por lo que no intentemos buscarle excusas más allá de simplemente que les dio pereza. Pero bueno, vemos aquí que la figura del Blackout del 2007 se transforma en esta excelente representación del MH53 en el que se transformaba en la película. Y todo hay que decirlo, la verdad, hasta cierto punto yo creo que le pusieron un poco más de empeño al modo vehículo que al modo robot, porque este es un modo vehículo sencillamente estupendo. Este es un modo vehículo que casi puede pasar por un modelo a escala del helicóptero, porque realmente es un modo vehículo muy muy bien diseñado. Y a ver, aquí ya me estoy saltando un poco de partes, pero a ver, ya en lo que se refiere a gimmicks, en este modo, pues bueno, esta figura está completísima. Primero, por esto. Esto es un gimmick que sencillamente es magnífico. Y tengo que reconocerlo, este gimmick de las hélices es una de las razones de por qué me decliné más por comprarme el Blackout del 2007. Joder, ya le desacomodé todo esto. El Blackout del 2007 y no el Studio Series. Porque esto es algo que definitivamente el Studio Series jamás podrá superar. Pero bueno, no es el único gimmick que trae en este modo, puesto que también si oprimimos este pequeño botón en la parte trasera, se libera aquí la minifigura de Scorponok. Joder. Que sí, es la minifigura más básica que hemos tenido de Scorponok, incluso más básica que el Robot Heroes. Pero dentro de lo que cabe está bien, es decir, tampoco se le está pidiendo mucho, a pesar de que sí está un poco desproporcionado porque la cola debería ser más larga y las pinzas tendrían que ser más pequeñas. Joder, hasta ahora me doy cuenta de que otra vez estoy grabando una review en la que se me olvidó cortarme las uñas. Otra vez estoy aquí con las garras de una prostituta. Lo lamento, pero entenderán que tener las garras de una prostituta, como diría el peor Deadpool posible, es bastante útil para rascarse los huevos. Bueno, continuando aquí con la figura de Blackout, pues bueno, aparte de que es una excelente representación del MH53, si lo vemos por debajo, prácticamente a pesar de que sí le vemos partes del modo robot, realmente por lo menos no tiene los mismos problemas del Studio Series. Es decir, sí, podemos verle aquí por ejemplo toda esta zona que claramente son las piernas, o aquí evidentemente las manos, o que en esta zona de aquí le vemos la cabeza. Pero si hay una cosa que definitivamente no me gustó cuando lo vi en fotos del Studio Series, es el hecho de que toda esta sección es completamente hueca. Es algo que definitivamente me parece muy muy decepcionante de la versión SS. Mientras que en este es todo mucho más sólido. Y sí, es verdad, esta zona es medio hueca y tiene estos orificios aquí. Pero también es verdad que lo entiendo, que básicamente esto está ahí para almacenar el Scorponok, por lo que estaba perfectamente permitido. Ya lo que sería tamaño, en este modo, pues bueno, la figura es inmensa. Que a ver, también he visto el Studio Series en persona y el helicóptero es gigantesco. Pero ese tampoco, es un enanito, midiendo 25 centímetros de largo. Es un helicóptero bastante grande.
Aunque desafortunadamente la figura sí se encoge un poco ya para el modo robot, puesto que básicamente el modo robot es esto. Esa es la altura total del modo robot. Ya para transformar a Blackout, la transformación no es necesariamente complicada, por lo menos no si lo comparamos con el SS, pero ciertamente tampoco es del todo sencilla, es decir, sí tiene una parte que es un poco enredada en lo que se refiere al pecho. Lo primero de todo es aquí doblar las aspas para formar lo que todo el mundo dice que son rastas, a pesar de que yo siempre he pensado más bien que es una especie de capa. Yo siempre he interpretado esa parte del personaje como una capa y no como unas rastas. Sacamos todo este ensamblaje, lo giramos hacia arriba y ahora lo empujamos hacia atrás y lo conectamos aquí. Esto no es algo obligatorio, sin embargo es algo que ayuda bastante para que no estorbe tanto para las piernas. Abrimos esto, lo giramos 180 grados, revelando un par de misiles que la verdad no estoy del todo seguro si tenían la película, pero bueno, tampoco estorban. Todo este ensamblaje lo bajamos, sacamos de aquí las manos y ahora doblamos hacia el frente y nada más doblamos esta pequeña placa hacia arriba, revelando las manos. ¿Okay? Una transformación sencilla como era típico en aquella época, pero funcional. Ya nada más sacamos todo este ensamblaje y aquí es donde viene una de las partes más interesantes de la figura, por el hecho de que, al igual que muchas piezas de aquella época, este Blackout tiene Automorph, siendo que básicamente al empujar las piernas hacia adelante se transforma la zona del pecho. Ok. Ahí está. Conseguí este Blackout en unas condiciones sencillamente ejemplares. Este Blackout se encuentra en unas condiciones perfectas porque le funcionan todos sus mecanismos. Venía como una figura completa. Y para rematar, sus accesorios están todos en una pieza. Ya simplemente aquí sacamos los pies. Por aquí detrás, joder, es un poco difícil maniobrar esta figura. Abrimos estos paneles de atrás, lo que nos permitirá sacar aquí los talones. Ya simplemente colapsamos esto y aquí tiene una pequeña hendidura en donde va a calzar, bloqueando el talón. Y ahí ya tendríamos las piernas de Blackout. Ya simplemente acordeonamos todo este ensamblaje para formar la espalda. Y aquí es donde viene lo complicado, porque básicamente tenemos que hacer que esta pequeña pestaña calce en este orificio. ¿No están viendo? En este orificio que va a anclar los brazos. Cosa que sí es un poco complicada. Ok. Ahí ancló. Ahora del otro lado. Y ahí ancló el otro brazo. Y tras una transformación que es relativamente sencilla, pero un poco complicada de maniobrar, ahí ya tenemos a Blackout. Ya nada más nos faltaría sacar esta especie de espina, que esta la podemos sacar simplemente empujando la rodillera hacia afuera, siendo que esto es una especie como de Automorph en miniatura. Y ahora sí, ahí ya tendríamos a Blackout. Ya en lo que sería parecido con el personaje que salió en la película, pues bueno, este Blackout, todo hay que decirlo, pudo haber sido más fiel al diseño de la película, pero la verdad es que tampoco creo que esté necesariamente mal. Es decir, si bien es cierto que no es tan voluminoso en comparación con el Studio Series, sí tiene unas proporciones que lo hacen hasta cierto punto más agradable a la vista. Hasta cierto punto lo hacen una versión un poco mejor proporcionada del personaje. Ahora, desafortunadamente lo que sí tiene esta figura en comparación con el Studio Series es el hecho de que tiene un putazo de mochila, puesto que básicamente un tercio del helicóptero se convierte en mochila, cosa que es del todo necesario que tenga toda esta pieza aquí por el hecho de que debido al mecanismo de la hélice tiene muchísimo peso en la espalda y necesita esta tercera pierna. Por lo que ya verán a lo que me refiero con el tema de la estabilidad en esta figura. Pero dentro de todo, a pesar de que no es del todo fiel al diseño que tiene el personaje en la película, tampoco está nada mal esta representación. Si acaso el punto menos apegado a cómo se supone debería ser, aparte del tema de las proporciones,
es la forma de los pies por el hecho de que quiero recordar que el personaje no tiene esta especie de dedos de tortuga ninja que tanto le gusta hacer a Michael Bay con sus personajes. Es decir, los tiene Megatron, los tiene Optimus y los tiene varios otros Decepticons. Ahora, en lo que sería articulación, la figura, si bien es cierto que no está excelentemente articulada, sí es cumplidora en cuanto a lo que en cuanto a lo que se refiere a puntos de articulación, y en todo caso, el Studio Series tampoco está mucho mejor articulado. La cabeza no gira 360, como es de esperar, pero sí tiene una muy buena rotación hacia los lados. Que bueno, como entenderán por el diseño de este personaje tan jorobado, tampoco es que se espere que pueda girar 360. Los brazos suben nada más hasta ahí debido al diseño de esa especie de tanques de combustible que tiene el helicóptero. Y hacia afuera hasta la perfecta horizontal. El codo se flexiona sin ningún problema hasta los 90 grados. Rotación de 360 grados en el codo, así como que también tiene este movimiento bastante impráctico en la mano, pero bueno, lo tiene. Ya eso es algo. Joder, ya se desacopló esta madre. Ahí está. Ok. La cintura, debido a la transformación, gira 360 grados. Patada frontal hasta ahí. Patada hacia atrás hasta ahí sin ningún problema. Patada lateral sin ningún problema, puesto que los faldones no estorban en lo absoluto. Y de hecho, puede hacer algo superior a un split perfecto de Van Damme. La rodilla se flexiona hasta los 90 grados sin ningún problema. Rotación de 360 grados en la rodilla. Y movimiento aquí en el pie, así como que también en el talón. Lo que en teoría nos permitiría darle un poquito más de altura, más o menos un medio centímetro adicional de altura a este personaje. Cosa que tampoco le viene mal, teniendo en consideración que se le criticó bastante en su momento de ser un Voyager un poco enano. Ya verán a lo que me estoy refiriendo. Ya en cuanto a lo que vienen a ser gimmicks o accesorios, pues bueno, ya vieron lo que es el mini Scorponok, el cual es el Scorponok más básico que llegaron a sacar, pero no está mal, aunque eso sí, está pintado de una forma medio extraña porque básicamente utilizaron esta especie de dry brush, pero únicamente en la cola y parte del lomo, pero no le aplicaron nada para las patas, la cabeza o las pinzas, por lo que está un poco extraña la pintura que le aplicaron, por lo que lo más seguro es que terminaré por repintar este Scorponok. Pero bueno, aparte de eso, la figura incluye también otro par de accesorios todavía para este modo, puesto que en primer lugar mantiene light piping, puesto que si traemos aquí una luz, podemos ver aquí cómo se le iluminan los oclayos sin ningún problema. Pero para rematar, la figura también trae otro gimmick, el cual no está tan bien pensado, pero bueno, por lo menos lo tiene, y es el hecho de que podemos desacoplar toda esta pieza, lo cual créanme que es más un problema que otra cosa, ya que muchas veces esta figura se vende sin toda esta sección, lo cual básicamente nos deja a Blackout medio en pelotas. Y tal y como comenté antes, básicamente la figura, si le quitamos todo esto, tiene una estabilidad cojonuda, ya que gran parte del peso de la figura está en la espalda. Ok, la cuestión aquí es que si volvemos a abrir aquí las hélices, doblamos esto y en teoría se lo podríamos colocar en el holder. En teoría se lo podríamos colocar en este orificio y que el personaje sostenga esta cosa con la mano. Que se supone eso estaría replicando lo que viene a ser la hélice que llevaba en un brazo en la película y con la que intentó, o mejor dicho, iba a intentar atacar a Optimus por la espalda. Y de hecho el mecanismo de giro todavía funciona. A ver, la idea está interesante, la idea no es necesariamente mala, pero no sé, yo hubiese optado por hacer que esta sección del rotor de cola se pudiese desprender y tuviese un puerto de 5 milímetros para encajarlo en uno de sus brazos. A ver, una de las cosas que no me gusta del Studio Series es que es obligatoriamente un platformer.
Pero pues eso, el problema no es tanto que es un partformer, sino que es obligatorio que es un partformer. En cambio en este no hubiese estado mal ese partforming, pero para un accesorio. Eso no hubiese estado tan mal. Ahora también entiendo que si hubiesen hecho eso con esta figura, hubiese sido un desmadre conseguirlo de segunda mano en una pieza. Básicamente porque ya esta de por sí es una figura que cuesta conseguir en buenas condiciones. Cosa de la que hablaré en un rato. Pero bueno, ahí está el gimmick. Es un poco estúpido, pero bueno, lo tiene. Y por lo que sé también la figura tiene otro gimmick más. Si ustedes tienen el Scorponok clase deluxe, con el cual básicamente se puede combinar con el modo helicóptero. Pero bueno, no tengo ese Scorponok y no pretendo conseguirlo. Ahora, aquí un punto medio controvertido respecto a esta figura es el tema del tamaño. Porque a ver, si lo tomamos en cuenta el cuerpo total de la figura mediría unos 18 centímetros, lo cual no está nada mal para un Voyager, en especial teniendo en consideración la época. Pero la cosa es que, bueno, si tomamos en consideración únicamente el tamaño hasta la cabeza, son 14 centímetros y medio, por lo que sí es una diferencia considerable. Ahora, ¿cuál es la cuestión con este personaje? Que bueno, a ver, si lo comparamos aquí con un Voyager actual, que ya de por sí es un enano, vemos que sí, con todo lo que es la zona de la mochila, Blackout se ve notablemente más grande, pero ya si se la quitamos, si le quitamos esto otra vez, vemos que están más o menos del mismo tamaño. ¿Cuál es la cuestión aquí? Que básicamente Blackout es un personaje con el que medio se le perdona que no sea tan alto, por el hecho de que en parte lo es y no lo es. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? A que es un personaje que está diseñado para ser increíblemente jorobado. Joder, ya se me cayó una lámpara. Este es un personaje para ser increíblemente jorobado y por lo mismo es entendible el hecho de que, entre comillas, no sea tan alto como otros Voyager. Pero realmente la figura, si tomamos en consideración su masa total, si tomamos en consideración todo lo que es la zona de la mochila, sí es bastante grande. Lo que sucede es que, claro, este es un personaje que la altura de su cabeza está bastante por debajo de donde estaría el rotor principal del helicóptero. Y esto es algo que pasa exactamente igual con el Studio Series. Es decir, no es exactamente que la figura sea un enano, sino que sencillamente la altura a la que queda su cabeza es un tanto escasa debido al propio diseño del personaje. Ahora, ya lo que serían puntos negativos respecto a esta figura de Blackout, pues bueno, sí tiene algunos, especialmente si lo comparamos con el SS. Que a ver, aquí no estoy diciendo necesariamente que este sea mejor que el Studio Series, pero tiene algunas cosillas que hacen que me agrade un poco más. A ver, si lo comparamos con el Studio Series, pues bueno, en lo que son puntos negativos tendría por ejemplo el hecho de que las proporciones no son tan fieles a como podrían serlo, así como que también, hay que reconocerlo, la cara está un poco extraña. La cara no es del todo fiel a cómo se supone debería ser el personaje. Cosa que de hecho el trabajo de pintura que tuvo el Grindr de Revenge of the Fallen mejoró significativamente. Otro de tantos problemas que tendría en comparación con el SS es el hecho de que prácticamente no trae las armas que utilizaba en la película. Es decir, no trae la ametralladora que trae montada en uno de los brazos, ni tampoco trae el rotor en una de las manos. Y desafortunadamente la figura tampoco tiene un puerto de 5 milímetros en los brazos como para tratar de encajarle las armas de otra figura, por lo que sí es algo que se echa un poquito en falta. Por otra parte, pues eso, el gimmick del rotor para el modo robot, la verdad es que no está del todo bien pensado. Yo hubiese optado por otra cosa. Y bueno, ya a eso le sumamos el hecho de que conseguir esta figura de segunda mano en una pieza es un poco complicado, porque básicamente esta es una figura que trae muchas partes que se terminan perdiendo si lo intenta conseguir de segunda. Es decir, se terminan perdiendo casi siempre. Los faldones, los cuales están únicamente encajados a presión. Las aspas del rotor, las cuales también están encajadas a presión. Toda esta sección entera, la cual al ser removible a veces se termina perdiendo. Esta especie de jaula para el Scorponok, la cual también encaja a presión y por lo mismo a veces termina perdiéndose. El mismo Scorponok, que suele ser el accesorio que más difícil de conseguir de este Blackout. Por lo que desafortunadamente esta figura sí tiene algunas cosillas que hacen que sea un poco difícil conseguirlo en una pieza. Pero claro, si lo logran conseguir, pues bueno, tienen el detalle de que esta es una figura que no solamente trae gimmicks bastante bonitos, sino que es una figura que por sí misma, ya de por sí,
es bastante interesante, sino que además a eso se le suma el hecho de que esta ya es una figura vieja, esta es una figura de hace 15 años y que todavía es capaz de competir con figuras actuales, porque todavía para los estándares actuales, esto es un excelente Voyager. Ya para finalizar, ¿se recomendaría o no comprarse el Blackout del 2007 o para el caso también el Grindor de Revenge of the Fallen? Porque son exactamente la misma figura y son el mismo personaje básicamente, solo que el Grindor es más pálido. Pero bueno, si recomendaría comprarse cualquiera de las dos versiones de Blackout, pues sí, definitivamente. Creo que esta es una figura que todavía para los estándares actuales se defiende bastante bien. Es una figura que todavía es bastante bonita, a pesar de que ya le pesan 15 años encima. Ahora, si recomendaría conseguirse o no este Blackout en lugar del Studio Series, ahí ya es una cuestión un poco más complicada por el hecho de que no necesariamente una versión es mejor que la otra. Es decir, ninguna de las dos versiones de Blackout es excelente, es una figura excelente, porque ambos tienen limitaciones en cuanto a articulación y definitivamente el Studio Series no tiene un modo helicóptero tan bien diseñado, no tiene un modo helicóptero tan bonito como el Voyager del 2007. Por otra parte, también está el tema del precio y justamente la existencia del Studio Series, tanto Grindor como Blackout, hacen que la versión del 2007 o del 2009 sean bastante, pero bastante baratas de conseguir actualmente. Es muy fácil conseguir esta figura a un precio razonable, aunque por desgracia de nuevo a eso se le suma el hecho de que no lo es tanto conseguirlo en una pieza, no lo es tanto conseguirlo en condiciones excelentes, como fue el caso con la suerte que tuve. Ya dependerá mucho de ustedes, porque la verdad es que ambas figuras de Blackout son igualmente recomendables, pero obviamente en cuanto a lo que viene a ser fidelidad y tamaño, el Studio Series sale ganando y eso es indiscutible. Sin embargo, personalmente, no sé, prefiero un poquito más este, no solamente por el hecho de que tiene una serie de gimmicks muy, pero muy bien diseñados, sino que además a eso se le suma el hecho de que este Blackout es una figura que ya tiene 15 años, ya esto es una figura semiclásica y que para haber sido una figura del 2007 está tan pero tan bien diseñado que perfectamente pudo convivir con las figuras de Revenge of the Fallen, es decir, las figuras de la mejor línea de las películas que hubo, y aún así este Blackout o Grindor, o como le quieren llamar, pudo convivir perfectamente con ellos. Por lo que ya, valoración final, pues bueno, en este caso le doy unos 7 Misfire. Pero esta es una figura bastante difícil de valorar por el hecho de que básicamente se le suma el tema de la nostalgia y del hecho de que existe una versión que es teóricamente superior en algunos aspectos, pero no tanto en otros. Por lo que es algo difícil valorar esta figura, darle una calificación final. Y bueno, sin nada más que decir, yo soy un Nicolunatic y me voy a restaurar la última figura que probablemente voy a reseñar de las películas, por mucho que sea un personaje que ni siquiera salió.